Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora consejera, nos ha hecho usted una descripción de lo que se ha tratado, de algún tipo de medidas que se van a tratar, pero la realidad que nosotros tenemos constatada es que en el mes de marzo, en comisión, le preguntamos si estaba previsto para el caso de la recepción de más menores no acompañados y nos dijo que lo tenía todo previsto, que estaban todas las condiciones dadas. Y ha venido a esta comparecencia haciendo un eufemismo, hablando de ajustes del sistema y no hablando de improvisación, cuando la realidad que nos cuentan es de improvisación constante y continua, porque no existe un plan andaluz que verdaderamente venga a determinar y a recoger todas y cada una de las medidas que deben de hacerse con los menores no acompañados. Además de esto, señora consejera, yo también quiero contextualizar el procedimiento en el que estamos, la situación real en la que estamos, igual que ha hecho la señora Cortés, pero quiero añadir unos datos más. No existen actualmente puertas abiertas de acceso legal a España, ni al resto de los Estados de la Unión Europea. No se cumple el derecho de asilo por parte de la Unión Europea ni del Estado español, lo que aboca a la muerte, al riesgo sistemático, al tráfico de seres humanos, a las vulneraciones de derechos humanos y al sufrimiento a miles de personas que están sin perspectivas en sus países de origen, que sufren la guerra, la persecución y la pobreza. La Unión Europea mira hacia otro lado. Y esa mirada hacia otro lado lo que supone es cada vez más un avance y es connivente con el neofascismo, con el racismo y con la xenofobia que surge en toda Europa. Mira para otro lado con las políticas de Italia. Se hacen cómplices los gobiernos estatales de cada uno de los países con las derechas racistas y xenófobas al incumplir sus propios compromisos asumidos de cuotas de refugiados. ¿Qué es triste hablar de cuotas de refugiados cuando estamos hablando de miles de personas que mueren en el Mediterráneo y que mueren en sus países de origen víctimas de la guerra, víctimas de la pobreza, víctimas de la explotación? Y ante eso Europa, políticas de puertas cerradas con la connivencia ya sea de un partido o de otro, pero de los gobiernos estatales. Un negocio enorme que se ha montado en torno a la seguridad de las fronteras y a los procesos migratorios y partidas de cooperación que no acaban en políticas de igualdad, no acaban en políticas de desarrollo, sino que sirven para la formación militar o para construir centros de detención en los países extranjeros, en terceros países. Señora consejera, una pregunta. ¿Ha constatado usted que el dinero de la cooperación de la Junta de Andalucía va a lo que se determina? ¿O va a determinar otras cosas? ¿Ha constatado usted que esos planes que se hacen al final no acaban en simplemente en servir de barrera a las migraciones? En nuestro Estado, tras el revuelo mediático puramente propagandístico de la operación Aquarius, se sigue incumpliendo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que determinaba la ilegalidad de las devoluciones en caliente. El PP lo hacía y el PSOE, con un ministro llamado Marlaska, que ha demostrado en toda su trayectoria sus escasos valores democráticos, también sigue demostrando insensibilidad, crueldad y desprecio a los derechos humanos. Como Samuel, 9 años. Aparecido su cadáver en las costas de Barbate, mientras la de su madre aparecía en las costas de Argelia. Muerto tras el naufragio de una patera, después de haber pedido un visado médico que le fue denegado. Consecuencias de las políticas que desarrolla el Gobierno, los gobiernos estatales de Europa y el Gobierno de la Unión Europea. Por otra parte, se trata a la población migrante como delincuentes con encierros en calabozos, comisarías y cárceles. A la vez que se les niega, se ha ido la señora consejera de Justicia, la falta de asistencia letrada o el impedimento para la solicitud del derecho de asilo. Debemos recordar, señora consejera, y me gustaría habérselo dicho también a la señora Aguilar, que todos los colegios de abogados de Andalucía cuentan con un servicio en el turno de oficio de asistencia a extranjeros y los servicios de la Junta de Andalucía no recurren a ellos. No se recurre a ellos. Y por otro lado, Partido Popular y Ciudadanos, un Partido Popular que ahora se alía con el señor Víctor Orbán, el fascista Víctor Orbán, y votan en contra o se abstienen
3 diputados votaron en contra y 9 se abstuvieron y otros se fueron del Parlamento con tal de no votar, se abstienen o votan en contra de poner sanciones al fascista Orbán. ¿No teníamos la extrema derecha? No tenemos la extrema derecha. La extrema derecha ya está en determinados partidos, que no le importan mentir sistemáticamente para alentar las posiciones más reaccionarias y xenófobas. Y mientras tanto, señora consejera, ¿qué se ha demostrado en Andalucía? Desprotección ante la infancia migrante, que no es solamente una cuestión económica, porque no hay un claro plan de actuación, no se hacen recursos públicos de los que gestionan las ONG. El proyecto ganador no puede ser el más barato, ya que conlleva graves consecuencias para la calidad del servicio. Reivindicamos una vez un servicio público. El hecho de estar en un centro u otro no puede determinar las oportunidades que un menor pueda tener. No se puede seguir permitiendo que los menores cumplan 18 años sin hacer el esfuerzo de tramitar su documentación, en algunos casos hasta la nacionalidad, porque ya llevan más de 3 años. Y los servicios, hay que recordar que la Junta de Andalucía debe tener la tutela de los menores no acompañados. Una vez que se haga, y aquí le hago otra pregunta, una vez que se haga el proceso de desamparo, automáticamente, artículo 172 del Código Civil, la tutela recae en los servicios de la Junta de Andalucía, que inician, les pregunto por qué, y se lo pregunto, por qué inician otro procedimiento para declarar la tutela. Me gustaría que me dijera, en su segunda comparecencia, cuántos menores están ahora mismo acogidos por la Junta de Andalucía y cuántos tienen la tutela. Porque sabemos que existe una gran diferencia. Las condiciones y el aislamiento, hay aislación de condiciones malas en los centros de protección de menores y aislamiento. Nos están llegando denuncias, a ustedes les consta, de que hacinamiento de 100 chicos aproximadamente en habitaciones pequeñas de 8 literas, aislados de cualquier núcleo urbano, muy mal ambiente, menores que se peleaban, educadores mayoritariamente marroquíes que hacían uso de la violencia, sin control de su salud médica, ni en la dieta, sin posibilidades de acceso a la educación, mala salubridad del centro. Esas son las realidades de algunos centros de protección de menores en Andalucía. Y mientras tanto, a la señora presidenta no solamente se le ocurre una vía exprés para mandar a los menores nuevamente a sus países de origen. Afortunadamente, Save the Children, Red de Inmigración, Ayuda a Refugiados, ya otros han puesto en voz alta su propuesta, su voz contraria a la propuesta ya en contra de los tratados y acuerdos internacionales de protección de la infancia y ya que no vienen reflejados ni avalados por ningún informe previo ni de la propia consejería. Se supone que solamente es desviar la atención de todas las insuficiencias de atención a los menores no acompañados que en Andalucía estos menores vienen sufriendo. La Junta de Andalucía, en el fondo, no acoge, sino detiene. Y creemos que es posible que esto se incremente. Señora consejera, ha habido muchas denuncias, algunas ratificadas por el defensor del pueblo andaluz. Personas marroquíes que arribaron a las costas fueron separadas de las subsaharianas. Relatan que los hombres y niños marroquíes estaban amarrados de en dos con unos grilletes de lazo de un solo uso. Supuestos menores amarrados a adultos. Ni tan siquiera para ir al baño los soltaban. Añade que no se respetó el hecho de que los menores, aunque sean supuestos menores, deberían haberlos separado en el momento de la llegada al puerto. Esto todo lo dice el defensor del pueblo andaluz, de la situación. Múltiples denuncias en Carmona, en Jerez, en la provincia de Sevilla. Ante esta situación, de la cual ustedes, repito, estaban avisados, porque ya en el mes de marzo los avisamos, creemos que es necesario que tomen medidas. Nosotros le vamos a sugerir algunas. Dotar de más recursos económicos para garantizar la protección y atención a los menores, prever los recursos suficientes a medio plazo para la acogida integral en previsión del seguimiento de su llegada, multiplicar a los profesionales de estos menores, algo que está usted en su identificación, identificar exactamente el número de plazas y servicios para menores extranjeros y extutelados, poner en marcha un protocolo homogéneo de atención a los menores en toda Andalucía, garantizar la gestión de los recursos andaluces, elaboración de un programa social de transición coherente y teniendo en cuenta las necesidades reales de los y las menores extranjeros y prever qué es lo que va a hacer la Junta de Andalucía cuando dejen de ser tutelados, cuando ya cumplan su mayoría de edad. Señora consejera, usted ha dicho solamente de pasada que el centro de atención son los menores, pero no nos ha dicho que en la Comisión de Migraciones se haya puesto por delante un diagnóstico de la situación de los menores para redistribuir los recursos.
Se ha hablado últimamente, se le ha llenado la boca de la soledad del Gobierno andaluz y de la solidaridad territorial. No existe ningún. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre toma la palabra la señora Crespo Díaz. Señoría, tiene la palabra.